Hola, muy buenos días. Les saluda Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Qué gusto que nos acompañen esta mañana en esta conferencia de prensa que tenemos preparada. Al asumir un nuevo gobierno, se abre la expectativa de la forma en que se tomarán las decisiones económicas de un país en un entorno global altamente convulso, con proyecciones en algunos de nuestros indicadores que requieren un desafío relevante y sobre la base de una expectativa ciudadana que requiere respuestas ante una realidad económica y social que a todos nos compete. Es así como los investigadores del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional nos presentan esta mañana el análisis titulado El país que recibe la administración Fernández Delgado, balance económico y social. Les informamos que esta transmisión está siendo grabada y sus consultas pueden realizarlas en la parte de los comentarios de la transmisión en vivo. En caso de alguna consulta, nosotros con todo gusto la plantearemos a los expertos que nos acompañan esta mañana y que de paso me permito presentar. En la mesa principal nos acompaña la coordinadora del Observatorio Económico y Social, máster Roxana Morales Ramos, y el investigador y académico del observatorio, máster Fernando Rodríguez Garro. Les damos la bienvenida a los investigadores para que puedan dar a conocer los resultados de este informe. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a la Oficina de Comunicación por el apoyo de siempre en estas actividades y también a todos los que nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Hoy vamos a presentar el informe del Observatorio Económico y Social titulado El país que recibe la administración Fernández Delgado. Vamos a realizar un análisis económico y social de diversas variables. Vamos entre ellos a analizar el entorno internacional y la actividad económica, que será presentado por mi compañero Fernando Rodríguez. Luego les presentaré el sector externo, exportaciones, importaciones y cómo se ha comportado el turismo y el empleo en el turismo. Luego el mercado laboral, tasas de interés y crédito, el mercado cambiario y finalmente cierra Fernando nuevamente con inflación, presiones inflacionarias y el balance fiscal. Importante que aún no han salido los datos más recientes en la parte fiscal. Ya la próxima semana estaremos haciendo un análisis si así publica el Ministerio de Hacienda los datos y lo estaríamos compartiendo con ustedes. Y finalmente, bueno, explicaremos algunas conclusiones. Entonces le doy la palabra a mi compañero Fernando para que haga la presentación. Bueno, muchas gracias. Este, y creo que lo que tendríamos que decir en relación con lo que está sucediendo en el entorno internacional, evidentemente está marcado por la situación en Medio Oriente, que al menos en estos días pareciera que ya está llegando a un punto de solución. Sin embargo, podríamos decir que ya el daño está hecho, ¿verdad? En términos de impacto, el aumento en los precios de la energía y el efecto que esto pueda tener en el tiempo, pero además el tiempo que se tarde en recuperar nuevamente la capacidad de producción de petróleo y otros productos derivados, como por ejemplo los fertilizantes o el gas, puede seguir impactando a la economía global durante los próximos meses. En cuanto al caso de los Estados Unidos, que siempre se analiza por aparte dado el nivel de vinculación que tenemos con esa economía, hay que decir que en el primer trimestre del presente año este país creció, la economía de este país creció un 2%, impulsada principalmente por el aumento en el gasto público. Estamos en una economía en una situación de guerra, lo cual pues por supuesto tiene sus particularidades. Hay más dinamismo de la inversión y una mayor expansión de las exportaciones de ese país. Todavía no se nota una desaceleración en la actividad económica en los Estados Unidos, ¿verdad? El impacto, por lo menos hasta marzo, no se sentía todavía. Lo que más bien pues ha venido sucediendo es que hemos tenido un aumento en los precios, que no solo se deben a lo que estado sucediendo lo que estuvo sucediendo en el Golfo Pérsico, sino que ya venía pasando con otros bienes. De hecho, en algunos casos ha habido quejas de la población en general por el impacto que ha tenido los precios en los productos alimenticios o en los alimentos. Y eso es una de las cosas que se ha convertido en un reto importante para la administración del presidente Trump. Para los próximos meses habrá que ver no solamente cuál es
el impacto que pueda tener el proceso de finalización y la salida, digamos, del evento de la guerra, sino además la reacción de la Reserva Federal, ¿verdad? Que hasta el momento ha mantenido los tipos de interés entre un 3,5 y un 3,75%, que los fijó en noviembre del año pasado, en un contexto donde ya en mayo se dio un cambio en la dirección de la Reserva Federal, ¿verdad? Hay que decir, eso sí, que el ritmo de crecimiento en los Estados Unidos ha sido errático, ¿verdad? O sea, hay momentos donde se crece más y otros momentos donde el ritmo de crecimiento se reduce. Y habrá que ver en ese entorno donde el crecimiento ha sido errático y señalaba el anterior presidente de la Reserva Federal, prácticamente no se han creado empleos y los precios siguen presionando al alza, ¿cuál va a ser la decisión de la Reserva Federal con respecto a las tasas de interés? La inflación, como decíamos, bueno, después del pico durante el inicio de la invasión rusa a Ucrania, se moderó, pero se ha mantenido por encima del rango meta de la Reserva Federal, que está entre un 1 y un 2%, con una tendencia a aumentar en meses recientes, ¿verdad? Y como decía hace un momento, con esa expectativa de cuál va a ser la decisión de la Reserva Federal. El desempleo se mantiene, sin embargo, como les decía también, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha señalado que prácticamente no se ha estado creando empleo en ese país, lo cual es un dato bastante llamativo. Y habría que ver en ese sentido cuál podría ser el impacto en términos de decisiones de política económica para los próximos meses, cosa que podría eventualmente impactarnos si esto implica algún cambio en la tasa de interés de referencia en ese país. Las proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario para el presente año y para el siguiente se moderaron durante este año. Para el año en que estamos se espera un crecimiento más bajo del que tuvimos durante el año anterior. Alguna situación particular en el caso de las economías europeas que siguen creciendo muy bajito, o sea, siguen teniendo un ritmo de crecimiento muy bajo. El impacto que ha tenido el conflicto en las economías de Oriente Medio, ¿verdad? Que va a hacer que crezcan muy por debajo de lo que crecieron durante el año pasado. Y en América Latina un crecimiento que se mantiene bajo, ¿verdad? De lo cual no escapamos nosotros como país, pero quiere decir que en términos generales estamos enfrentando un entorno internacional más complejo, ¿verdad? Durante el 2026. Habría que ver en las próximas proyecciones del Fondo Monetario, que normalmente salen en septiembre, si el hecho de que la guerra terminara en estos días podría implicar alguna revisión positiva, pero como les decía, todavía el efecto de los precios del petróleo y sobre todo de la recuperación de la capacidad de producción en Oriente Medio va a requerir tiempo y así que todo esto puede seguir impactando de manera negativa la situación del crecimiento a nivel global. El Fondo Monetario ha advertido en sus últimos informes que, bueno, lo que se ha señalado, ¿verdad? La guerra en Oriente Medio elevó los riesgos para la economía mundial debido a las interrupciones en el suministro de energía y el encarecimiento de esta, ¿verdad? Principalmente como consecuencia del cierre en el Estrecho de Hormuz. Hay que decir que aunque se abra, hay todavía riesgos importantes de circulación en esa zona, ¿verdad? Que tienen que ser resueltos. Y por supuesto, esto podría extenderse durante más tiempo en la medida en que la circulación se va normalizando, lo cual, como decía, puede llevar meses. Esto va a seguir teniendo un impacto en inflación, endurecer condiciones financieras si los bancos centrales se ven obligados a tomar medidas para controlar los precios. Ya el Banco Central Europeo subió su tasa de interés de referencia, así que hay que ponerle atención a eso. Y desacelerar el crecimiento económico mundial, como ya se ha señalado, principalmente con impactos en economías emergentes y en desarrollo. Ya vimos que el crecimiento en América Latina sigue siendo muy bajo y que esto va a impactar el crecimiento en las economías de Oriente Medio y de Asia. En el caso, señalaba el fondo, que el conflicto se prolongara, pareciera que no va a ser así, pero todavía eso tiene que terminar de resolverse. El crecimiento mundial podría desacelerarse hasta el 2,5% y la inflación aumentar un 5,4%. En un escenario pesimista, el FMI estimaba un crecimiento cercano al 2% y una inflación alrededor de 6%. Ahorita pues habrá que ver cómo se resuelven estas estimaciones en función de lo que suceda en la parte de la política internacional.
En ese sentido, el fondo recomendaba políticas monetarias prudentes, un apoyo fiscal focalizado, porque además los países principalmente desarrollados están muy endeudados y con muy poco espacio fiscal, que fuera temporal y coherente con los planes fiscales de mediano plazo, así como una mayor cooperación internacional para contener los efectos económicos producto de esta situación en Oriente Medio. En el caso de Costa Rica, con respecto a la actividad económica, seguimos teniendo un crecimiento que ha estado impulsado durante los últimos años principalmente por la actividad económica en las empresas vinculadas a regímenes especiales, las empresas en este caso de zonas francas. Para que tengan una idea, entre enero del 2020 y abril del 2026 las empresas de regímenes especiales crecieron casi un 94%, mientras que en términos generales el crecimiento que mostraba el índice mensual de actividad económica a nivel general era de casi un 27%, y las empresas del régimen definitivo crecían un 15,3%. O sea, hemos tenido un crecimiento modesto para la economía vinculada, para las empresas vinculadas a la economía local, mientras que las empresas de regímenes especiales pues mostraron un avance gigantesco. En ese sentido, las actividades que más crecieron o que más han crecido en estos 6 años y pico son aquellas vinculadas a actividades profesionales, científicas, técnicas y administrativas y servicios de apoyo, con un crecimiento por encima del 51%, información y comunicaciones con un crecimiento de más de 43%, la industria manufacturera, que es donde están principalmente las empresas de zonas francas, un 42,6%, y las actividades financieras y de seguros, que crecieron un 27,1%. Todas estas crecieron más que el promedio del IMAE, y por debajo quedaron transporte y almacenamiento, construcción, comercio, y otras actividades como inmobiliarias y la agricultura, que apenas ha crecido un 4,8% en 6 años y 4 meses, ¿verdad? Lo cual de alguna manera se refleja en la situación que tiene este sector en la actualidad. Es claramente diferenciable, ¿verdad?, cómo aquellas actividades más vinculadas a regímenes especiales han tenido tasas de expansión muy elevadas, y mientras que aquellas que están más vinculadas a la economía local y que además generan ingresos tributarios han tenido un crecimiento más modesto en este tiempo. Durante el último año, en realidad ha habido un proceso de desaceleración, sobre todo cuando se ve el índice mensual en la parte de manufactura. En abril del 2026 la producción nacional creció un 3,41%. En términos interanuales, 0,87 puntos porcentuales menos que abril del 2025. Ese crecimiento ha estado impulsado principalmente por el dinamismo de actividades financieras, la construcción, principalmente pública, donde ha habido alguna reactivación al cierre del año pasado, y los gastos de administración pública. El dinamismo en la manufactura se moderó debido al menor crecimiento en la fabricación de implementos médicos y la reducción en la producción de componentes electrónicos, que se puede deber no solo a la salida de empresas, como se señala ahí, sino incluso a los ajustes en las expectativas de producción de otras empresas. Pero bueno, la sola salida ya ha implicado ahí un ajuste que el Banco Central ya advertía que para este año va a ser más marcado. En términos de crecimiento interanual, hacia el 2026, las actividades financieras y de seguros mostraban un crecimiento de 6,02%, la construcción un 5,59%, administración pública y planes de seguridad social un 5,50%, actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios de apoyo 3,92%, transporte y almacenamiento 3,84%, que eran las que crecían más que el promedio del IMAE, y por debajo del promedio del IMAE, electricidad, agua y servicios de saneamiento, información y comunicaciones y otras actividades, incluyendo dentro de estas comercio, actividades inmobiliarias, industria y por supuesto la agricultura y pesca, que prácticamente no creció en el último año. La advertencia que se ha venido haciendo y que, como les decía, el señalado del Banco Central, los regímenes especiales se desaceleran, ¿verdad? Desde julio del 2025 ha mostrado un proceso continuado de desaceleración, después de haber alcanzado en ese momento un crecimiento del 17,2%. Para abril crecía un 3,7%, vean la diferencia de lo que estaba creciendo en julio del año pasado con respecto a lo que está creciendo en abril del 2026. Como ya se señaló, digamos, como consecuencia de la menor cantidad de exportaciones en implementos médicos y la salida de operación de algunas empresas que participan del régimen de zonas francas.
En ese lapso también, o en este tiempo, el régimen definitivo también mostró una leve aceleración, o sea, ha habido algún proceso de cambio. Las empresas del régimen especial crecen menos y las empresas del régimen definitivo un poquito más, ¿verdad? Han pasado de 2,3% en abril del 2025 a 3,3% en abril del 2026. No va a alcanzar para que la economía en su conjunto crezca más durante el 2026, pero el mayor crecimiento de las empresas del régimen definitivo sí va a compensar el menor crecimiento de las empresas de regímenes especiales. En el caso de lo que es la parte de actividad en el área industrial, se observa una variación de apenas un 1,53%, muy por debajo de lo observado en el mismo mes del año anterior, que era de un 9,06%. Ahí nuevamente la disminución en la producción de instrumentos y suministros médicos y dentales, que están vinculadas principalmente al régimen de zonas francas. La contracción en la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo, que son las principales que sufrieron cambios en este tiempo. Este último rubro incluye la producción de componentes electrónicos, afectada por la salida reciente, como se dijo, de empresas como Intel y Corvo, ¿verdad?, que son las que más han generado impacto en este caso. Los datos, como les decía, si uno ve lo que son productos alimenticios vinculados al régimen definitivo, más bien caen, mientras que los de regímenes especiales crecen un 1,3%. Textiles y prendas de vestir caen un 6,8% en el caso de los que están vinculados al régimen definitivo y apenas crecen un 0,2% en los regímenes especiales, pero quizás las que han sufrido más cambio, como les decía, que eran las de fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo, las vinculadas a regímenes especiales, se reduce su producción en un 43,6%, y las de instrumentos y servicios médicos, que en abril del año pasado crecían un 35,1%, están creciendo un 5,6% en este año. Le paso a Roxana para que continúe con el resto de temas. Bueno, ligado un poco con lo anterior que mencionaba Fernando, tenemos el sector externo. En este caso vamos a ver exportaciones, importaciones y turismo. En el caso de exportaciones de bienes, que son los datos que obtenemos de Procomer, observamos un crecimiento de las exportaciones, pero menor al crecimiento que se había presentado en el mismo periodo del año anterior. Es decir, tomamos las exportaciones acumuladas a abril 2026, estas crecen un 6,9% y el año pasado crecían un 12,3%, y esto se explica también por la desaceleración del régimen especial o zonas francas, mientras que hay una mejora en las exportaciones del régimen definitivo, que actualmente crecen un 6%, y el año pasado al mismo periodo crecían un 1,4%. Hacia Estados Unidos, digamos, se mantiene como el principal destino de exportaciones nuestras, que representan cerca del 44% del total de exportaciones. Después de Estados Unidos sigue Holanda con una participación del 8,5% y Bélgica con 5,4%. Esto es las exportaciones acumuladas a abril. Las empresas ubicadas en el régimen de zonas francas continúan aumentando su peso en el sector exportador. A abril del 2026 representaron el 66% de las exportaciones totales nuestras, mientras que en el 2020 representaban el 52%, es decir, cada vez estamos dependiendo más de las exportaciones de zonas francas en Costa Rica. Esto en cuanto a bienes. Luego, si nosotros analizamos la distribución de las ventas por país, como mencionaba, de las zonas francas particularmente, las zonas francas exportan en su mayoría a Estados Unidos, más de la mitad de las exportaciones de zonas francas se dirigen a Estados Unidos, seguido por Holanda, de Bélgica, de Guatemala y otras economías. Esto también, los datos nos dan cuenta de una alta concentración cuando analizamos tanto por sector como por producto. En este caso vemos por sector económico y observamos las exportaciones, por ejemplo, del sector de equipo de precisión y médico. Vean que las exportaciones acumuladas a abril son 3.800 millones de dólares, y de estos 3.800, 3.180 son de equipo de precisión y médico, es decir, la mayoría de nuestras exportaciones salen de un sector en específico. En este caso, representan el 44%
de las exportaciones totales acumuladas a abril. Y el segundo sector de mayor peso en importancia es el sector agrícola, que representa el 18%. Aquí vemos también, como mencionaba Fernando, una desaceleración que explica el sector de equipo de precisión y médico. Vean que está creciendo las exportaciones a un 5,1%, mientras que abril del año pasado crecía un 26%, el año antepasado un 32%, es decir, tuvimos del 2021, 2022 y 2023 crecimientos muy acelerados en las exportaciones de este régimen, que también coincide, como vamos a ver más adelante, con la inversión extranjera directa que se ha venido incrementando en este tipo de actividad. Sin embargo, también llama la atención y preocupa la desaceleración que estamos teniendo y que en algunos momentos hemos mencionado sobre si se estaba creando una burbuja, ¿verdad? Una burbuja de crecimiento en un sector, y que obviamente no podemos pretender que la economía o este sector siga creciendo permanentemente a ese nivel o ese ritmo que venía haciéndolo, y posiblemente ya se empieza a moderar, y ese efecto pues ya vamos a verlo en menores tasas de crecimiento en la economía. Vean que, por ejemplo, equipo de precisión y médico, de todas las exportaciones, el 63%, casi el 64% va hacia Estados Unidos. Y de aquí también la preocupación sobre digamos, los estudios que está haciendo Estados Unidos con respecto a la posibilidad de imponer aranceles a este sector, ¿verdad? Aranceles adicionales, que eso podría afectar la producción y el dinamismo de este importante, no solo generador de crecimiento económico y de divisas, sino también de algunos empleos de alta calidad, porque sabemos que son empleos de alta calificación. Cuando vemos las exportaciones por productos, vamos a ver también una alta concentración. Si nosotros analizamos la lista de productos que tiene Procomer, que exportamos acumulados a abril, observamos que solo 5 productos concentran la mitad del total de las exportaciones de Costa Rica. ¿Y cuáles son? Bueno, otras agujas, catéteres y cánulas, instrumentos similares, que es el principal producto de exportación actualmente. Luego siguen otros dispositivos de uso médico, prótesis de uso médico, que están todos dentro del régimen del sector de equipo médico, y por ahí suma piña y banano, ¿verdad?, que son los principales productos. Entonces tenemos una alta concentración en este caso en productos. Si nosotros analizamos estos productos, el 16% de las exportaciones son solamente de otras agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares. Y sin embargo, en el último año, vean que registró una caída del 5,5% en las exportaciones. Entonces también llama la atención sobre no solamente desaceleración, sino en este caso caída en la exportación de este principal producto de Costa Rica. Ahora, interesante, también analizamos qué está pasando con el comercio nuestro con Estados Unidos, porque sabemos también que en Estados Unidos, con todo el tema de aranceles y la situación económica que se vive allá, posiblemente ha tenido impacto. Y bueno, y esto efectivamente lo vemos en estos indicadores. Si nosotros tomamos las exportaciones acumuladas a abril hacia Estados Unidos, han caído un 1,1%. Esta caída, vean que no se registraba desde hace rato, ¿verdad? Venía creciendo a tasas altísimas, y también explicado por el crecimiento de equipo de precisión y médico. Entonces también llama la atención o hay que ponerle atención sobre esta caída en las exportaciones hacia Estados Unidos. ¿Qué productos estamos exportando menos a Estados Unidos? Bueno, dentro de los que más caen es equipo de precisión y médico, que está vinculado con lo que mencionaba anteriormente. En el tema agrícola también se ha caído las exportaciones en cerca de 30,000 millones de dólares, plástico, industria alimentaria, metalmecánica, y otros productos. Ahora, ¿qué llama la atención también cuando analizamos cuáles son las exportaciones que más crecen hacia Estados Unidos? Y vemos que el principal rubro que tenemos ahí es joyería, y desagregamos joyería y observamos, por ejemplo, que las exportaciones de oro en bruto han aumentado en el último año un 57,8%, y en el año pasado habían aumentado un 38,4%. Vean que en 2025 y 2026 ha sido abismal ese crecimiento, y bueno, aquí hay que poner atención de dónde está saliendo ese oro, porque ya sabemos todo lo que estamos viviendo en el tema de Cruzitas y otras regiones por ahí, y cómo se está logrando exportar, y esto solo hacia Estados Unidos, ¿verdad?, que se está exportando esta cantidad de oro.
Con respecto a cuáles productos explican la caída de exportaciones a Estados Unidos, bueno, en el caso de agujas y catéteres cae un 12,6%, que en términos monetarios es el que más cae, con 104.000 millones de dólares. Otros dispositivos de uso médico, prótesis y piña más bien están creciendo. En equipos de infusión caen, aparatos electrodiagnóstico caen, banano cae, café oro cae, ¿verdad? Entonces son señales de que hay algunos productos o actividades que están desacelerando su crecimiento y en este caso también cayendo las exportaciones hacia este principal mercado de destino nuestro. Con respecto a las importaciones, del total de importaciones acumuladas a abril, el 20,5% corresponde al régimen especial y el 79% al régimen definitivo. Las importaciones que vienen de Estados Unidos siguen creciendo, crecieron un 6,5% respecto al mismo periodo. Entonces vean que las exportaciones caen, pero las importaciones aumentan. Entonces en este caso sí mejora la balanza comercial de Estados Unidos con nosotros. En el caso de nosotros con Estados Unidos más bien empeora. Los productos que registraron mayores incrementos en términos monetarios en cuanto a importaciones son productos farmacéuticos, gasolina, instrumentos y suministros médicos y dentales y el diésel. Y esto obviamente está vinculado con el incremento en el precio de los combustibles. Vean en ese gráfico el monto de las importaciones de gasolina y diésel, donde hay una aceleración en 2026, producto de ese incremento en los combustibles. En este caso, el gráfico a la derecha muestra el índice de precios internacionales de materias primas importadas, que también ha crecido en el último año. Como mencionaba Fernando ahora, posiblemente va a tener un efecto en los próximos, si acaso en el próximo mes, pero luego se va a moderar precisamente por la caída reciente en el precio internacional del petróleo, a la espera de que se concrete también el acuerdo de paz en Medio Oriente. Con respecto al balance comercial acumulado a abril de cada año, entonces tenemos una leve mejora porque crecen las exportaciones un poquito más de lo que crecen las importaciones. Sin embargo, en realidad se mantiene muy similar al del año anterior. Con respecto al turismo, este dato también lo habíamos expuesto el año anterior, que es importante. Bueno, abril de 2026, el número de turistas que ingresaron al país ya superó en 24.138 visitantes la cantidad de turistas que se habían registrado en el mismo periodo de 2019, es decir, previo a la pandemia. Entonces, en este sentido, podemos decir que ya ahora hemos recuperado la llegada de turistas después de la pandemia. En este caso aumentó también la visitación un 9,2% respecto al año anterior, con cerca de 108.000 turistas más, y en particular la llegada de visitantes de Estados Unidos aumentó un 7,7%, pero importante el crecimiento que tenemos en la visitación de canadienses, ¿verdad?, que creció un 25,7%. Ahora, este dinamismo podría estar afectado por el mayor costo de los combustibles, que posiblemente afecta en mayor medida al transporte aéreo. Sin embargo, por lo menos hasta ahora no se ha visto una disminución en el turismo, más bien, como mencionaba, aumentó. ¿Qué es lo que vemos también importante y resaltar? Bueno, está bien, hemos aumentado la cantidad de turistas, se recuperó con respecto a la crisis, pero cuando analizamos el empleo en el sector turismo, vemos más bien una caída en la cantidad de personas ocupadas. En este caso, con respecto al año pasado, la cantidad de personas ocupadas en el sector turismo se redujo en 9.643 personas. Si analizamos la caída, digamos la variación en las personas ocupadas previo a la pandemia en el 2020 y en el primer trimestre de 2026, vemos que la caída es de 7.458. En resumen, en este momento tenemos menos personas ocupadas en este sector que en el año anterior e incluso menos personas de las que habían previo a la pandemia. En este caso, entonces, preocupa que el dinamismo de las actividades, y vamos a ver ahorita,
no está siendo o no está permitiendo generar empleos netos en el país, es decir, se crean empleos, pero no necesariamente se crean empleo en algunos sectores y en otros sectores se están perdiendo empleos, lo que en términos netos más bien nos presenta una caída. En este caso vemos dentro de algunos datos importantes del sector turismo, para el primer trimestre de 2026, el 37% de las personas trabaja en forma independiente, el 47% se encuentra en condición de informalidad, es un sector que tiene una elevadísima informalidad. Y entre las mujeres la informalidad del 53%, entre los hombres del 40,6%. También en el último año la mayor pérdida de empleo se concentra en mujeres, que ha perdido 6.248 puestos, en el caso de los hombres se perdieron 3.395. Por zonas, la mayor pérdida de empleo o los empleos están explicados por la pérdida de empleos en la zona urbana, mientras que en la zona rural más bien han incrementado, y por niveles de calificación se han incrementado los empleos en calificación alta, pero han disminuido en calificación media y baja. Ahora, cuando analizamos el mercado laboral para el resto de sectores, entonces vemos que la tendencia de desaceleración en la generación de empleo se mantiene. En este caso tenemos un mercado laboral más pequeño. ¿Por qué más pequeño? En este momento la fuerza de trabajo se redujo en 70,000 personas con respecto al año pasado, y si lo comparamos con el 2020 tenemos 203,000 personas menos buscando trabajo u ocupadas, es decir, ese mercado laboral se ha hecho más pequeñito. La contracción ha sido más intensa entre las mujeres. En los últimos 6 años, 141,534 mujeres se han salido del mercado laboral, mientras que entre los hombres fue 61,513 personas. En la tasa neta de participación, el último año cayó un 2,3%, y en este caso más pronunciada también entre las mujeres que entre los hombres, y en los últimos 6 años la participación laboral se disminuyó un 9,3%, es decir, las tendencias se mantienen. Los datos del INEC nos revelan que esta contracción del mercado laboral parece permanente, ¿verdad? Y estamos teniendo una salida más pronunciada en el caso de las mujeres que los hombres. También tenemos una paradoja que también hemos venido señalando, que la tasa de desempleo se mantiene con una tendencia a la baja, sin embargo, tenemos menos personas ocupadas en el país. En el último año la cantidad de personas ocupadas se redujo en 53,000, en los últimos 6 años se redujo en 53,135 personas, ¿verdad? Uno debería esperar que 6 años después de la pandemia tengamos más personas ocupadas y teniendo ingresos, pero los datos nos dicen que no, que tenemos menos personas trabajando en este momento en el país, y entonces la tasa de desempleo sigue reflejando una mejora, contable, porque en realidad no es que tenemos más personas en mejores condiciones ni recibiendo más ingresos en este momento. Cuando vemos la variación en el número de personas por actividad, vemos que en el último año se perdieron 56,000 personas, la mayoría de pérdidas de empleo se dio en manufactura, intermediación financiera, hoteles y restaurantes. Vea que esto coincide con el tema de turismo, que está muy vinculado a hoteles y restaurantes, donde se han perdido una importante cantidad de empleos, particularmente en la zona urbana. En los últimos 6 años se perdieron 53,000, y los mayores sectores afectados son agropecuario, servicio doméstico y manufactura. Y además en el sector agropecuario también coincide con lo que mostró ahora Fernando, que la tasa de crecimiento ha sido muy baja en los últimos años, y la generación de empleo de este sector ha perdido, o más bien la participación de este sector en la generación de empleo se ha reducido al pasar de representar un 12,2% en el 2020 y actualmente representa apenas el 9,6% total de personas ocupadas. En el último año, los principales cambios por grupos de edad, la mayor reducción se registró en la población de 25 a 34 años, que se redujo la cantidad de personas ocupadas en 72,398 personas. Entre la población joven también se redujo en 18,445. En la población de 60 años y más también disminuyó.
y en la población de 35 a 59 también disminuyó. Entonces, ¿qué nos da cuenta de esto? Que en todos los grupos de edad ha venido reduciéndose la cantidad de personas ocupadas en el país. No es solo un fenómeno que se explique solamente por el envejecimiento poblacional, es decir, por las personas mayores de 60 años, sino que a nivel generalizado tenemos una menor tasa de participación. También en el caso de las personas ocupadas o la creación de empleo por nivel de educación, observamos un aumento en quienes cuentan con un título universitario, mientras que los demás niveles educativos más bien registraron una pérdida conjunta de 76.446 empleos. Entonces, en el último año no se han generado empleos netos, pero sí se han generado empleos para personas con título universitario, y las personas que no tienen título universitario más bien han perdido puestos de trabajo. Entonces se ha hecho más selectivo el mercado laboral, y quien no cuenta con un título pues se le hace mucho más difícil conseguir un empleo en este momento. En el caso del empleo informal también se mantuvo, en este caso prácticamente estable en el último año. Sin embargo, cuando nosotros desagregamos esa aparente estabilidad por sexo, observamos que el empleo informal entre las mujeres se redujo en 19.000 personas y entre los hombres aumentó en 18.893 personas. Ahora, esta reducción de la informalidad entre las mujeres no es que las mujeres ya ahora tienen un empleo formal, sino más bien que muchas de ellas se han retirado totalmente del mercado laboral, y eso hace que mejoren muchos indicadores como informalidad, desempleo, subempleo, pero no porque ahora tienen mejores condiciones, sino porque ahora del todo no tienen ingresos, no están participando del mercado. En el caso de las razones por las cuales las personas están fuera de la fuerza de trabajo, es decir, el INEC pregunta a las personas cuáles son las razones por las cuales deciden mantenerse fuera del mercado laboral, estas personas en edad productiva. En el caso de los hombres, vean en el cuadro que en el caso de los jóvenes de 15 a 24 años, el 84% está fuera del mercado por razones personales, de 25 a 34 años por razones de discapacidad y también razones personales, y en el resto también discapacidad o razones personales, y en el caso de 60 años y más, pues obviamente por considerarse una persona muy anciana, que es lo que menciona la encuesta. Sin embargo, vean que entre las mujeres, la principal razón de por qué están fuera del mercado laboral de las mujeres de 25 a 59 años tiene que ver con obligaciones familiares. Entonces, ¿por qué se están saliendo las mujeres del mercado laboral? Bueno, por obligaciones familiares, y esto tiene que ver mucho con las labores de cuidado y con la necesidad también, no solo de cuidar niños y niñas, sino también personas adultos mayores, que como hemos observado, los datos nos muestran que la mayor cantidad de personas que vienen saliendo del mercado laboral son personas de 60 años y más. ¿Qué datos explican el aumento en la cantidad de personas inactivas en los últimos 6 años? Entonces, aquí observamos también que la población fuera de la fuerza de trabajo creció en 512.884 personas, es muchísima la cantidad de personas que se han salido del mercado laboral o que no participan del mercado laboral. La mayor salida del mercado, como mencionaba, de esas 512.000 personas, el 79% tiene 60 años y más. Es un tema también de envejecimiento acelerado de la población, ¿verdad?, que está incidiendo en que tengamos un mercado laboral más pequeño. Y en el caso de la inactividad por sexo, el 58% son mujeres y el 41% son hombres. De este incremento en la salida o en las personas que están fuera de la fuerza de trabajo. Y las principales razones entre las mujeres son obligaciones familiares y entre los hombres es el envejecimiento. Ahora, con respecto a tasas de interés y crédito al sector privado, también nosotros hemos venido señalando vamos a ver que las tasas de interés, el Banco Central las ha venido reduciendo de manera sostenida desde 2023, actualmente está la tasa política monetaria en 3.25, sin embargo, en la tasa básica pasiva se refleja un poco más claro esa transmisión de política monetaria, donde observamos una reducción de la tasa básica pasiva. Sin embargo, vean que actualmente la tasa básica pasiva se encuentra por encima de la tasa de política monetaria, pero en las tasas activas el comportamiento en realidad no es muy claro.
Si ustedes ven, por ejemplo, en los últimos meses de 2026, o en el gráfico, ¿verdad?, vemos que más bien parecería que las tasas tienden a aumentar cuando deberían más bien estar bajando. Entonces, en muchos sectores le pedimos al Banco Central baje la tasa de política monetaria para que se traduzca en reducciones en tasas de interés en el mercado, ¿verdad? Sin embargo, más bien observamos que las tasas de interés más bien están subiendo. Entonces, ahí hay un llamado de atención para ver qué es lo que está sucediendo, que no se está logrando esa transmisión. Por ejemplo, estos gráficos lo que muestran son las tasas de interés por diferentes tipos de crédito. Vemos los créditos para consumo con tarjeta o sin tarjeta. Ven que la variación es altísima, las tasas de interés no hay homogeneidad, varían de un mes a otro, pareciera que depende de quién va a pedir dinero, así le prestan a X tasa, ¿verdad? Y en el caso de las tasas de las financieras, pues son las más elevadas que se presentan en estos datos. Y en el caso de las tasas de interés para servicios y turismo y para actividades inmobiliarias que incluye construcción, también es clara las brechas, ¿verdad?, donde las tasas, en realidad, si uno quisiera pedir un crédito, debería buscar opciones en diferentes lugares porque vamos a tener condiciones muy distintas y deberíamos entonces buscar las que nos brinden mejores condiciones para obtener créditos más baratos, ¿verdad? También esas condiciones están muy vinculadas al riesgo crediticio, ¿verdad? Muchas instituciones que tienen o mantienen tasas muy altas también es que prestan a personas con altos niveles de riesgo, entonces les piden tasas de interés más altas, pero entonces lo que estamos observando es que no hay una clara transmisión de esa tasa política monetaria al resto de la economía, y si vemos, por ejemplo, los datos comparados del promedio de tasas de interés en 2025 y en 2026, o sea, en mayo y mayo de 2026, observamos, por ejemplo, que el promedio de tasas ponderadas activas más bien aumentó 0,7 puntos porcentuales, pero la tasa política monetaria en este periodo se redujo en 0,75 puntos porcentuales. Entonces, no pareciera que el mercado está respondiendo de manera clara a la tasa política monetaria. Y si el Banco Central decidiera reducir su tasa, pues posiblemente lo veríamos más reflejado en las tasas pasivas, que son las que nos dan por los ahorros y créditos, por los ahorros e inversiones que tenemos, más que en los créditos. En cuanto al crédito total, el crédito sigue creciendo. En este caso, mantiene un crecimiento de 1,3%. Sin embargo, si vemos el gráfico de abajo, viene una desaceleración en ese ritmo de crecimiento del crédito. En el caso del crédito por actividad económica, vamos a ver un crecimiento más pronunciado en consumo, que es el que más crece. Este creció en 147.500 millones de colones, en servicios creció 72.000 millones y en turismo 81.000 millones en el último año. Y esto nos da cuenta también que las tasas de interés entonces tampoco son o parecieran ser muy importantes para algunos tipos de crédito, porque si más bien suben y la gente se endeuda más es porque ocupa los recursos, y posiblemente esto hace que los bancos o las entidades financieras se vean muy cómodas en mantener tasas de interés altas porque las personas siguen necesitando créditos, y esto da cuenta de que esa vinculación entre las tasas de interés y la demanda de crédito no está muy clara en estos sectores, más bien tienden a aumentar. Con respecto al mercado cambiario, bueno, nosotros hemos venido analizando qué es lo que ha pasado con el mercado, por qué ha venido bajando tanto el tipo de cambio, qué es lo que explica ese incremento en el superávit en el mercado financiero, y bueno, analizamos algunos datos de los últimos años. Entonces vemos que el promedio tipo de cambio de compra-venta entre junio de 2022, que fue el punto más alto del tipo de cambio, y mayo de 2026, se redujo un 34%. Esto muestra una apreciación de 234 colones por dólar. Vemos una variación interanual donde se ve una caída del 10% en el último año, en este caso un 10,3%, que nos muestra esa apreciación del tipo de cambio. Esto ha dado como resultado un incremento sostenido de las reservas
monetarias del Banco Central. Vean que entre el 2022 y el 2026 se triplicaron esas reservas, pasaron de 6.800 millones de dólares a 20.342 millones de dólares. Esto elevó su precio relativo. En el 2022 esas reservas representaban el 9,6% del PIB, actualmente representan el 19% del Producto Interno Bruto. Entonces hay un crecimiento importante en esas reservas. ¿Y por qué crecen las reservas? Porque también hay muchos dólares que circulan en la economía que generan ese superávit en el mercado cambiario. Ahora, ¿por qué podríamos explicar ese superávit en el mercado cambiario? Cuando analizamos la balanza de pagos, obtenemos en la balanza de bienes y servicios que en el caso del superávit se ha incrementado significativamente en los últimos años, lo que ha contribuido a reducir las necesidades de ahorro externo del país reflejadas en el menor déficit de cuenta corriente. Los ingresos de divisas provenientes de inversión extranjera directa y otros flujos financieros han superado ampliamente dichas necesidades de financiamiento, es decir, a pesar de que tenemos un déficit en cuenta corriente, el ingreso que tenemos por inversión extranjera directa supera con creces ese déficit que tenemos que financiar, y eso hace que entonces se vayan acumulando reservas. Y en este caso vemos, por ejemplo, en el gráfico del inferior derecho, donde se muestra los activos de reserva acumulados en cada año, y vemos que en los últimos 4 años se han venido incrementando esos activos de reserva, es decir, nos alcanza para pagar el déficit en cuenta corriente, y eso hace que nos quede un montón de dólares ahí guardados, y esos dólares entonces muchos los recoge el Banco Central a través de sus intervenciones cambiarias y el aumento en las reservas. En el caso de la inversión extranjera directa también es claro, vean que el tipo de cambio se viene reduciendo de manera más acelerada desde el 2022. Vean que en el caso del dinamismo de la inversión extranjera directa, dice que entre 2021 y 2025 recibió en promedio 4.545 millones de dólares anuales, casi el doble de lo que había recibido como promedio entre 2015 y 2020, que eran 2.466 millones de dólares. Entonces, dentro de la balanza pagos, ese ingreso de divisas en la parte financiera está muy explicado por la inversión extranjera directa, y en este caso, esta inversión ha generado también superávit importante en el mercado cambiario. Y esto también se refleja, este mayor dinamismo en el caso de las divisas, donde tenemos un superávit permanente en ventanilla. ¿Qué significa? Los datos que publica el Banco Central, donde se muestra cuántos dólares compran las entidades financieras al público y cuánto las vende al público, observamos que la diferencia entre esas compras y ventas nos da un superávit permanente, es decir, tenemos todos los meses más dólares que compran las entidades financieras de los que vende, y eso hace que se acumulen mucho más dólares, y en este caso explican ese superávit en el mercado cambiario. En el caso, por ejemplo, de 2026, si nosotros tomamos todas esas operaciones en ventanilla entre el 1 de enero y el 12 de junio, observamos que el superávit es de 3.300 millones de dólares, y en el mismo periodo del año pasado era 3.519 millones de dólares, es decir, 216 millones de dólares más que el año pasado. Es decir, estamos teniendo más divisas, más superávit, más dólares circulando en la economía, y esto genera presiones permanentes para que el tipo de cambio se mantenga bajo y mantenga esa tendencia a la baja. El Banco Central también publica los datos de las divisas o de la transacción de divisas, y las entidades financieras hacen esos reportes sobre cuáles son los sectores que están transando esas divisas. Y bueno, los regímenes especiales son los que en términos netos son los que aportan divisas al país, mientras que el régimen definitivo más bien es deficitario, es decir, el régimen definitivo necesita más dólares para comprar al exterior, por ejemplo, que los dólares que trae por ventas al exterior. Entonces, el régimen definitivo en este caso explica en gran medida ese superávit neto en el mercado cambiario de divisas. Otro dato importante que también se ha venido señalando últimamente es que el endeudamiento del gobierno en moneda extranjera también explica el que haya más dólares circulando en la economía.
lo que nosotros queremos señalar es que no hay un único factor que está haciendo que el tipo de cambio baje, sino que hay múltiples factores que hacen que nuestra economía reciba permanentemente dólares y genere superávit. En el caso de la deuda del gobierno central, a pesar de que ha habido un incremento, por ejemplo, en la deuda denominada en moneda extranjera en los últimos, del 2022 al 2025, que aumentó en 4.281 millones de dólares, las reservas del Banco Central aumentaron en 10.254 millones de dólares, es decir, no es solo deuda pública lo que explica el que haya más dólares circulando en la economía, sino que hay múltiples factores que explican ese mayor superávit. Y en este caso también vemos que este mayor superávit de divisas lo que nos está generando es también pérdida de competitividad. Cuando analizamos el índice de tipo de cambio efectivo real, que es el que nos permite ver la competitividad del país con los principales socios comerciales, vemos en ese gráfico una caída importante en este índice, es decir, una apreciación real del colón de manera sostenida, y esto significa que nuestras exportaciones, turismo y actividades que compiten con importaciones cada vez se enfrentan mayores dificultades para competir con el mercado internacional. Y ahora, ¿qué ha pasado en los últimos días con el tipo de cambio? Bueno, se ha mantenido un comportamiento relativamente estable, con fluctuaciones diarias normales de algunos colones al alza o a la baja, es decir, nosotros no podemos esperar que el tipo de cambio se mantenga fijo, el mercado cambiario o el régimen cambiario nuestro es flexible y depende de oferta y demanda, y lo esperable es que se mueva unos calones al alza o a la baja. Hay momentos en los que hay unos cambios importantes y el tipo de cambio busca un nuevo precio, digamos, de referencia para fluctuar alrededor de ese precio. Pareciera que por ahí andamos, que ya estamos, digamos, fluctuando en ese precio de referencia. Un elemento relevante es que desde el 22 de mayo el banco no había intervenido en el mercado cambiario por operaciones de estabilización, sin embargo ayer intervino nuevamente. Eso significa que hay nuevas presiones de algún tipo en el mercado donde hay una oferta de dólares extraordinaria y el Banco Central sale a comprarlos, o si no el tipo de cambio se reduce más. ¿Y por qué? Ayer se redujo cerca de 3 colones el tipo de cambio en el Monex, y esto está explicado entonces por un aumento en esa oferta de dólares que están en el mercado cambiario. Dice que con esta operación el Banco Central efectuó o ha efectuado durante este año intervenciones cambiarias por 817 millones de dólares solo en lo que va de 2026. Este tipo de intervenciones el Banco Central no los hacía ya desde hace muchos años, ¿verdad? Y hasta este año fue que intervino, donde se está apreciando entonces un incremento muy sostenido en esa oferta de divisas. No observamos cambios significativos en la tendencia, por lo menos en el corto plazo, aunque el dólar aumentó hace unos días, la última semana de mayo y la primera de junio. Vean que otra vez mantiene su tendencia a la baja, es decir, retoma su tendencia a la baja. El superávit de divisas en el mercado cambiario se mantiene sin ninguna variación, es decir, se mantiene ese superávit. En el gráfico de abajo vemos las compras y ventas en ventanilla y se mantiene ese superávit en el mercado, y entonces, en síntesis, estos movimientos recientes más bien responden a fluctuaciones normales del mercado y no evidencian por ahora que haya un cambio en la tendencia. Esperaríamos o esperábamos que hubiera un ligero cambio con el incremento en los precios del petróleo, con la mayor factura petrolera y posiblemente otros ajustes en otros precios. Sin embargo, con las noticias recientes de ajustes en el precio del petróleo, que más bien va a la baja en estos 2 últimos días, y el posible acuerdo para finalizar las tensiones en Oriente Medio, pues posiblemente más bien esas presiones se disipan, es decir, se eliminan, y se mantienen entonces más bien las presiones del tipo de cambio hacia la baja, porque la cantidad de dólares que circula en la economía, que se evidencian, digamos, en los datos, es enorme. Sabemos que hay mucha cantidad de dólares que posiblemente están ingresando al país o están transándose en actividades no lícitas, pero tampoco tenemos información ni estadísticas al respecto. Pero los datos que sí observamos nos dicen que el superávit se mantiene, es decir, seguimos teniendo una cantidad enorme de divisas disponibles en el país y con presiones a la baja en el tipo de cambio. Bien.
con respecto al tema de inflación y de presiones inflacionarias que vemos para los próximos meses, la inflación acumula ya 37 meses consecutivos fuera del rango meta del Banco Central, que está entre un 2 y un 4%. Esto ha implicado una discusión importante en el seno de esta entidad sobre si esa meta debería cambiarse o qué se tiene que hacer para poder volver a ella. Lo cierto es que al menos a mayo, ¿verdad? El dato de inflación todavía permanecía en terreno negativo y la perspectiva de que vayamos a regresar a la meta de inflación del Banco Central en el corto plazo todavía no se vislumbra. Hemos tenido inflaciones muy variables en los últimos años, pero en los últimos 4, ¿verdad?, con presiones importantes, incluyendo de inflaciones acumuladas a abril, que más bien pues tienden a ser negativas después del pico inflacionario que tuvimos en el 2022, producto de la invasión rusa en Ucrania. Las expectativas inflacionarias se han venido alineando con la variación de los precios. Quiere decir que en términos generales no hay un divorcio entre lo que la gente espera que suceda con los precios, por lo menos de manera importante, y lo que realmente está sucediendo. Sin embargo, las expectativas en general pues tienden a estar un poquito arriba de lo que estamos viendo en inflación. O sea, la gente todavía, en términos generales, opina de que pudiera haber un poquito más de variación de precios en los próximos meses. Interesante que las expectativas siguen estando fuera también del rango meta del Banco Central. ¿Qué productos han estado aumentando más? Y lo vemos por grupos, ¿verdad? Alimentos y bebidas no alcohólicas. Esto, además nos dice algo muy interesante. A pesar de que la variación de precios es negativa, no todos los bienes y servicios están reduciéndose de precio. De hecho, hay algunos que suben bastante y otros que han bajado, digamos, en una proporción importante, lo que suma, digamos, los niveles que observamos, pero si esto nosotros lo trasladamos al consumo de las personas, pues dependiendo de hacia dónde se concentre, así va a ser la variación en términos de precios que observa la gente. De ahí que las personas y algunas familias en general se sigan quejando de la variación de los precios. Alimentos y bebidas no alcohólicas entre enero del 2022 y mayo del 2026 han subido un 9,2%, bebidas alcohólicas y tabaco un 10,18%, las prendas de vestir más bien han bajado un 8,16%, alquiler y servicios de vivienda han subido un 9,72%, artículos para la vivienda y servicio doméstico un 1,49%, salud un 7,53%, transporte ha bajado un 4,89%, producto principalmente de la reducción en el precio de los combustibles que se acumuló durante ese periodo. Información y comunicación también ha bajado. Y ve que interesante, el gasto en educación ha subido un 13,81%, ¿verdad? Durante este tiempo. Y las comidas fuera del hogar y servicios de alojamiento un 14,14%. Los servicios municipales han subido en ese lapso, ¿verdad? Igual que los alquileres y el suministro de agua, mientras que el gas se ha reducido y la electricidad ha tenido una variación negativa pequeña. El gas se redujo, la electricidad también, aunque el caso de la electricidad es una variación mucho más pequeña. Llama la atención lo que ha estado sucediendo en el caso de la educación. Como les decía, ha subido o se ha incrementado los gastos en educación primaria y de primera infancia, con un 18,65%, educación secundaria un 18,9% y la universitaria un aumento de 12,59%. Las comidas rápidas han estado aumentando también, ahí pues el aumento es importante. El pollo frito un 19,86, el casado un 15,65, bueno, y por otro lado el precio de la pizza se ha reducido también un 18,2. Ojo que aquí también han habido cambios en la composición del mercado, ¿verdad? Y eso podría explicar también los ajustes en algunos precios. Hay bienes que han tenido variaciones importantes en este periodo entre enero del 2022 y mayo del 2026, principalmente productos agrícolas, ¿verdad? En algunos casos afectados por situaciones estacionales. En otros casos, los que han bajado dependen de los precios que se observan a la hora de importarlos y el efecto que ha tenido en esto el tipo de cambio.
e incluyendo ahí los combustibles, bueno, en el caso del gas, que es el que más se ha venido reduciendo. El efecto que esto tiene en los diferentes hogares, o en los hogares se diferencia, ¿verdad? Para las personas, lo que ha pasado con los precios no les afecta de la misma manera, ¿verdad? Mientras entre enero del 2022 y abril del 2026, en general, los precios han subido un 4,61, si nosotros vemos la composición del consumo de las familias de altos ingresos, para ellas la inflación ha sido de un 3,2%. Para las familias de ingresos medios, la variación ha sido de un 5%, mientras que para las familias de ingresos bajos, un 6,9%. ¿Por qué se da esto? Por las diferencias en los patrones de consumo. Las familias de ingresos bajos consumen más de bienes que han aumentado de precio, principalmente bienes asociados con alimentación y en algunos casos bienes agrícolas, mientras que los ingresos altos pues tienen una diversificación mayor, incorporan algunos servicios, entre esos actividades recreativas y por ejemplo los combustibles que han sufrido variaciones a la baja la mayor parte de este periodo, como les decía hace un momento. En cuanto a presiones inflacionarias, pareciera que estas empiezan a difuminarse, ¿verdad? Al menos las que vienen del sector externo. Observamos un aumento en los precios de la energía, producto de las tensiones en Oriente Medio. Eso, como les decíamos al principio, si se consolida el acuerdo de paz, pues podría irse diluyendo en los próximos meses. Sin embargo, va a llevar tiempo regresar a la normalidad preguerra. El aumento que sufrieron los combustibles podría encarecer costos de transporte y eso trasladarse a los precios de bienes y servicios, que ya empieza a registrar en mayo algún efecto. Ahora habrá que ver si con estas señales ese traslado se mantiene. Al menos en lo que es junio el diésel iba a disminuir, entonces por ese lado podría haber un alivio. Lo que sí queda es el aumento en los precios del transporte público, ¿verdad? En las tarifas de buses y en el caso de los taxis, esto lo va a sufrir principalmente las personas de menores ingresos. Y bueno, si ya hemos tenido un sector de transportes con problemas, ahora un sector de transportes con costos mayores, pues habría que ver si eso más bien en lugar de beneficiarles les puede perjudicar en el tanto se caiga la demanda de ese servicio. Y un aspecto que sí hemos venido señalando que es preocupante, y eso sí podría quedarse durante más tiempo, es el incremento en los precios de los fertilizantes, que esto puede afectar el costo de producción de las actividades agrícolas, trasladarse en incrementos de precios a los alimentos y sobre todo puede juntarse con los efectos futuros del fenómeno del Niño. Los estamos sufriendo ya, ¿verdad? Con una disminución importante de lluvias en algunos sectores y un aumento de temperaturas que las estamos padeciendo en este momento. Y esto evidentemente va a incrementar los precios de los alimentos, ya no solo por el efecto en los costos de producción, sino por la disminución en las lluvias que podrían disminuir también la oferta de estos productos. Entonces hay que tener, digamos, un ojo puesto en lo que vaya a suceder con actividad agrícola y la producción de bienes importantes en el canasta de consumo de las personas para los próximos meses. Esto ya lo señalábamos con respecto al caso del Niño, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que a esto se puede sumar la menor disponibilidad de generación hidroeléctrica, que podría incrementar el costo de generación de energía, obligándonos a recurrir al consumo de combustibles para generación eléctrica, en un entorno donde todavía los combustibles podrían estar más caros, pero que en todo caso su generación va a costar más, o obligarnos a comprar electricidad en mercados regionales, si se resuelven los problemas políticos relacionados con eso, que es más costosa que el kilovatio generado por actividades o por generación hidroeléctrica, en el tanto esta se pueda ver perjudicada por el impacto del Niño. Ojo que los precios internacionales de alimentos también van a verse afectados, ¿verdad? Y ahí podríamos ver un rezago, porque si bien la situación en Oriente Medio se puede resolver y aliviar los precios, ya mucha actividad agrícola que se estaba realizando, sobre todo en el hemisferio norte, se hizo con costos de producción más elevados. Cuando esos productos lleguen al mercado van a llegar con precios más altos, así que todavía no hemos terminado de ver esos impactos. Ya Roxana explicaba que en este momento hay una superávit muy importante en ventanillas en el caso del tipo de cambio,
Pero también hay que pensar que todos estos impactos podrían presionar de alguna manera el tipo de cambio y eso trasladarse a los precios. Por el momento no se vislumbra esa situación, pero nuevamente, o sea, nosotros estamos haciendo la advertencia de lo que pueda suceder en el resto del año. Así que, pues, como riesgo se mantiene, aunque puede ser que se diluya en el tanto la situación internacional se vaya resolviendo. Sí, tal vez indicar que al menos por el momento, si lo del Medio Oriente se resuelve, el tema inflacionario podría perder peso en términos de importancia, en el tanto los precios ya no vayan a saltar tanto como se esperaba inicialmente. Sin embargo, los riesgos todavía no han desaparecido del todo. Rápidamente por este punto, ¿verdad? Los precios del petróleo se han venido moderando, ya hoy amanecían incluso por debajo de $80. Ojo, el pico que puede tener, como les decía, los precios de los alimentos, y en el caso nuestro, los precios que hayan ido aumentándose de combustibles para consumo directo, que, bueno, según señala Recope, puede ser que ya no sea necesario seguirlos aumentando el resto del año. Y bueno, para cerrar el balance fiscal, ¿verdad? Tema de momento, ¿verdad? El cual ya dijimos, hemos trabajado con los datos que teníamos disponibles a marzo. Es una lástima que hoy, 16 de junio, estos sean los datos más recientes a los que tengamos acceso. Esperaríamos que esta semana el Ministerio de Hacienda publique los datos de abril, y cuando tengamos los datos de abril vamos a hacer el análisis de la situación de la coyuntura fiscal que hacemos periódicamente, donde también vamos a hacer proyecciones sobre la evolución del endeudamiento y el cierre del déficit para este año, que siguen siendo muy preliminares, pero que pues ya podríamos tener con más propiedad para poder señalarlo. En términos generales, los ingresos se siguen cayendo, y en ese caso los ingresos tributarios siguen perdiendo espacio. Pierde dinamismo el impuesto sobre la renta, se desacelera el IVA, incluso ya para marzo creo que hay una caída. Se pierden espacios en la recaudación selectivo de consumo y en combustibles por efectos distintos, lo cual pues señala un debilitamiento en la capacidad recaudatoria del Estado y probablemente obligue, como lo hemos venido diciendo, en ese sentido, a plantear reformas para recuperar ese espacio en los próximos meses. El gasto se mantiene controlado, sin embargo, en eso pues creo que hay que señalar que se le ha ido la mano al Estado de alguna manera, disminuyendo el gasto en actividades esenciales, lo cual se refleja en una disminución en el gasto en educación y en otras actividades. No se ha generado un gran ahorro todavía en intereses, sin embargo, pues sí ha habido una reducción por ese lado, pero la reducción principalmente ha estado concentrada en remuneraciones y en transferencias, principalmente transferencias a entidades públicas, lo cual pues es una señal de que muchas instituciones están recibiendo menos recursos para actuar que lo que hacían en el pasado. Se redujo el pago de intereses, se ha reducido el pago de intereses, sin embargo advertíamos que esto puede ser consecuencia de la caída en el tipo de cambio, porque bueno, ya señalaba Roxana que en realidad las tasas de interés en el mercado no han reaccionado sustancialmente a la caída en las tasas o la reducción en las tasas del Banco Central, y además si uno analiza las tasas promedios de la deuda pública, no ha habido una disminución sostenida. Seguimos haciendo un ajuste, digamos, muy restrictivo que ha estado afectando los recursos destinados a educación, seguridad, infraestructura y programas sociales. El déficit fiscal ha bajado a pesar de la caída en la recaudación. El superávit primario se ha mantenido, sin embargo, las expectativas es que este año se reduzcan. La deuda se subió del 60% el año pasado y la previsión es que esto se mantenga durante este año. De hecho, y lo vamos a hacer una proyección hacia adelante, estos números podrían empeorar en los próximos años, ¿verdad? Dependiendo de distintos factores. Paso del umbral del 60% activa las mayores restricciones de gasto para el próximo año. Se va a limitar el gasto de inversión, se vuelven a congelar los salarios y esto pues reduce también la posibilidad de crecer, y esto por supuesto va a tener consecuencias en el accionar del gobierno que recién arranca. Ojo que si estamos mejorando el déficit por factores coyunturales, ¿verdad?, relacionados principalmente al tipo de cambio, y esto pudiera, digamos, cambiar o darse vuelta y mostrar un escenario con mayores riesgos.
Rápidamente, aquí lo que hemos venido diciendo, si nosotros vemos en el caso del cuadro de la izquierda, la línea que está en gris, ahí se puede ver cómo los ingresos corrientes han venido cayendo, y si vemos la línea que está por debajo, cómo han sido los ingresos tributarios los que han venido disminuyendo. Los impuestos son ingresos y utilidades, ¿verdad? Que esto es básicamente impuestos sobre la renta, ha mostrado un deterioro marcado a partir del 2023, sostenido. El IVA ha ido perdiendo terreno, de hecho para marzo de este año muestra una caída, ¿verdad? Lo que les decía hace un momento. El selectivo de consumo también, y aquí hay varios factores, entre esos una decisión del Ministerio de Hacienda sobre la forma de aplicación de los impuestos a la importación de vehículos. Y los otros ingresos tributarios también han venido perdiendo dinamismo, donde destaca lo que ha pasado con el impuesto a los combustibles. Por el lado del gasto, a pesar de la caída en los ingresos, el gasto se ha reducido, pero ahí ha estado principalmente sostenido por la disminución del gasto en remuneraciones. Los intereses se ha generado un ahorro, es cierto, pero como les decíamos hace un momento, mucho de esto se debe a la caída del tipo de cambio, así que hay que observar ahí qué va a suceder. Y bueno, las transferencias corrientes del sector público también se han disminuido, son recursos que salen del gobierno central al financiamiento de instituciones, y esto pues debe tenérsele, digamos, cuidado de que no esté afectando servicios públicos esenciales, y sobre todo lo que hemos venido señalando sobre las obligaciones de algunas instituciones para con las personas. Bueno, esto voy a pasarlo rápidamente porque en realidad pues ya hemos hablado de estas situaciones. Ojo que, como les decía hace un momento, no prevemos en materia de deuda que vaya a haber una mejora en los próximos años con las condiciones actuales. Pudiera ser que se deteriore, sobre todo si se cumple lo que el Ministerio de Hacienda había señalado en relación con la caída en los ingresos, y esto puede complicarse para futuro. Te dejo las conclusiones. Okay. En cuanto a conclusiones, reiterar, ¿verdad? La economía costarricense mantiene una trayectoria de crecimiento moderado. Hacia abril del presente año, la producción registró un crecimiento de 3,4, menos que el año pasado, impulsado principalmente por actividades financieras, la construcción y la administración pública. Persisten brechas estructurales entre el régimen especial y el régimen definitivo, crecen de manera diferenciadas, y el primero además pues está reduciendo su crecimiento. Desde el 2020 el crecimiento de las zonas francas ha sido considerablemente superior al resto de la economía, reflejando una creciente dualidad productiva. O sea, tenemos un sector muy dinámico que no está enganchado a otro, que crece menos, y entonces nuestra economía funciona a dos tiempos. Desgraciadamente, en ese sector muy dinámico se muestran señales de desaceleración debido al menor crecimiento de las exportaciones de implementos médicos y a la salida de algunas empresas. Las exportaciones crecen, pero presentan una elevada concentración de productos, tanto por productos como por sectores. El sector de equipos de precisión y médicos representa un cerca del 45% de las exportaciones. Esto es relevante porque el país hizo un esfuerzo en los 80s por diversificar exportaciones, y después de 4 décadas en este proceso hemos vuelto a concentrar nuestras exportaciones en pocas actividades y pocos sectores. El turismo se recupera, supera los niveles observados durante la pandemia, sin embargo genera una paradoja, ¿verdad? Un sector que crece pero que más bien pierde puestos de trabajo, lo cual también debería llamar atención. El mercado laboral ha venido sufriendo un fenómeno que hemos venido señalando desde hace un tiempo. El desempleo disminuye, pero la explicación de esa disminución del desempleo es que hay menos personas en el mercado de trabajo, o sea, menos personas buscan trabajo o tienen trabajo, y ese fenómeno se ha concentrado principalmente en mujeres, lo que refleja desafíos importantes en materia de inclusión, generación de oportunidades y aprovechamiento del potencial productivo del país. Hay rigideces en el proceso de transmisión de las reducciones de la tasa de política monetaria hacia las tasas activas del sistema financiero. Le hemos criticado mucho al Banco Central de que por qué no baja más la tasa, pero cuando el Banco Central ha bajado las tasas, esa reducción no se observa en otras tasas de interés en la economía nacional, y esto no le está llegando a las empresas y a las personas. La situación fiscal sigue siendo frágil, la sostenibilidad de las finanzas públicas es un reto para el país. La desaceleración y caída en los ingresos tributarios reduce el espacio fiscal y expone la deuda pública a movimientos
crecimientos futuros que ante movimientos de tipo de cambio podrían limitar seriamente la capacidad del Estado de impulsar inversión pública, atender demandas sociales y fortalecer el crecimiento a largo plazo. Pareciera que no nos vamos a salvar de la necesidad de hacer una reforma fiscal que entre más rápido se plantee y se discuta, pues mejor para el país. El entorno internacional sigue siendo riesgoso, pareciera que hemos logrado desactivar el principal riesgo en el presente, aunque eso hay que confirmarlo. Si es así, pues podríamos dejar atrás presiones inflacionarias, sin embargo, pues esta situación es muy variable, ya hemos pasado por treguas que no se sostienen y bueno, hasta que no haya un acuerdo firmado pudiéramos enfrentar mayores presiones inflacionarias, encarecimiento de combustibles, aumento de aumento de costos de producción, y una desaceleración de la economía mundial. Y finalmente llegamos al inicio de una nueva administración con un crecimiento económico menor al del año pasado, inflación controlada, aunque con algunos riesgos en el horizonte, y una duda que nos queda sobre, bueno, si se desactiva el principal riesgo inflacionario en los próximos meses, ¿qué va a hacer el Banco Central con su política monetaria? Un sector externo dinámico, pero que va restando dinamismo, desafíos importantes en traducir este desempeño en mayores oportunidades de empleo, en poder diversificar nuestra estructura productiva, reducir brechas sociales que siguen estando presentes y sobre todo brechas territoriales, trasladar esta ventaja en términos de producción y exportaciones a las finanzas públicas, lo cual no ha sucedido, y evitar mayores vulnerabilidades ante choques externos. Y eso sería. Muchas gracias de parte nuestra. Muchas gracias, don Fernando, doña Roxana, por la presentación de este importante informe económico del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Y a ustedes, las inmensas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Sigan atentos a más información que vamos a estar transmitiendo a través de Una Comunica de mucho interés nacional e internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz martes a todas y todos.